más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso en Jesús, soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está. Más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama, con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso en Jesús, soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Bueno, hola hermanos, hermanas, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad la idea es seguir reflexionando respecto de lo que Carlos nos compartió este domingo en relación a nuestra vida como creyentes y la lucha que tenemos en nuestro interior, ¿no? Entre ese viejo hombre y nuestra nueva naturaleza. La idea es que podamos charlar un poco respecto de este tema y que podamos estar repasando algunas cuestiones de las que nos enseña la Biblia respecto de esto. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este tiempo y que nos guíe, ¿sí? Señor, te agradecemos por este tiempo, porque podemos estar acá compartiendo a pesar de la distancia. Te pedimos que nos guíes, que podamos aprender de tu palabra, Señor, que cada día, Señor, podamos estar dejando que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que podamos ser de bendición y de luz para los demás. Gracias por todas las cosas que nos das, Señor, y porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar leyendo un pasaje que está en Efesios capítulo 4, ¿sí? Desde los versículos 21 al 24. ¿Sí? Efesios 4, 21 al 24 dice así: ya que han oído sobre Jesús y que han conocido la verdad que procede de él,
desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Este pasaje empieza a introducirnos en el tema, ¿no? Y nos invita a aquellos que hemos creído en Jesús, a que podamos deshacernos de nuestra vieja naturaleza, ¿no? Los pasajes que tenemos para compartir hoy van a hablar de esta dualidad, ¿no? De una vieja naturaleza, de una naturaleza pecaminosa, que tiene que ver con la vida del hombre, ¿no? Con el pecado que nosotros traemos, con esta idea del viejo hombre. En otros pasajes se va a hablar de la idea de carne también. Y cómo esa vieja naturaleza va a entrar en tensión cuando nosotros creemos, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, va a entrar en tensión con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y con este nuevo nacimiento que Dios trae en nuestras vidas. La idea de que el Espíritu Santo, cuando entra a nuestras vidas y nos guía, nos da de su dirección, entra a tensionar y a ponerse ahí en contradicción, ¿no? Como con nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que estos pasajes nos invitan a poder centrarnos, ¿no? En este tema y reconociendo que tenemos esta naturaleza en nuestro cuerpo y que hay una lucha interna en nuestro cuerpo, que podamos dejar actuar al Espíritu Santo, ¿no? Dice que nos pongamos la nueva naturaleza. Otros pasajes va a hablar de que nos vistamos de esta nueva naturaleza. En definitiva es dejar obrar al Espíritu en nuestras vidas, ¿no? Y que Dios haga su obra en nuestras vidas para que podamos ser distintos, ¿no? En este sentido yo pensaba respecto de cómo podemos interpretar esta cuestión de esta tensión que se produce en nuestra vida entre la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre y este nuevo hombre, ¿no? ¿En qué se pone de manifiesto? Y yo pensaba, digo, hay cuestiones que tienen que ver con nuestras maneras, ¿no? Diarias de comportarnos, en las que se pone de manifiesto, y como dice el pasaje que leímos recién, el versículo 23 dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, ¿no? Hablamos de dos planos, uno que tiene que ver con el plano del pensamiento, de cómo nosotros pensamos. Cuando hablamos de pensamiento también hablamos de cómo sentimos, cómo miramos lo que nos pasa, cómo miramos el mundo, y también respecto de las actitudes, de las acciones. Y en ese sentido, me parece que es importante poder reconocer tres planos, ¿no? En donde se ponen en tensión nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra nueva naturaleza. El primer plano tiene que ver con la forma que tenemos de interpretar el mundo y lo que nos pasa, ¿no? Y ahí yo pensaba, digo, en un ejemplo, ¿no? Cuando estaban el pueblo de Israel con Moisés llegando a la tierra prometida, y Moisés envía a 12 espías, ¿no? 12 espías que pudieran reconocer la tierra, pudieran dar cuenta de qué veían, ¿no? Como las visiones de dos de ellos, de Josué y Caleb, fueron muy distintas de los otros 10. El obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a que podamos ver nuestra vida de manera distinta. Mientras que Josué y Caleb, cuando fueron a reconocer la tierra, decían: podremos más nosotros que ellos, reconociendo que Dios les iba a dar la victoria, ¿no? Con una cabeza centrada en lo que Dios iba a hacer a través de ellos. El resto de los espías decía: éramos como langostas y así les parecíamos a ellos, ¿no?
el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a mirar la vida, nos lleva a mirar nuestras circunstancias de una manera distinta a la que nuestra naturaleza pecaminosa nos llevaría a mirarla. Pero no solamente eso, no tiene que ver solo con los pensamientos ni con la manera de mirar el mundo y la vida, sino también tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con el plano de las acciones. Y en este sentido yo quería rescatar dos niveles, ¿no? Uno que tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos frente a los demás. Frente a los demás nosotros nos relacionamos y nuestra naturaleza pecaminosa nos hace vincularnos con los otros de una manera en donde el egoísmo, los celos, son las cuestiones que reinan y son las cuestiones que muchas veces nacen, ¿no? Y que las sentimos adentro y reconocemos que eso no es de Dios, pero tenemos cierta tendencia a repetir esa forma de relacionarnos con los demás. Pero el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a actuar distinto, también en el plano del relacionarnos con otros, ¿no? De maneras que no son quizás las naturales en este viejo hombre, sino que son obra del Espíritu Santo. La amabilidad, la paciencia, ¿no? El amor hacia el otro son obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y esta tensión entre esta cuestión del egoísmo, de los celos, de estas cuestiones de nuestro viejo hombre, con esta manera de relacionarnos con el otro que produce el obrar del Espíritu Santo en nosotros, están en tensión constantemente, ¿no? Esta lucha espiritual, ¿sí? Esta lucha interna se produce en estos campos. Decíamos, en el primero tenía que ver con la manera en la que miramos el mundo. Miramos el mundo desde la perspectiva que Dios quiere que lo miremos. ¿Confiamos en Dios frente a las circunstancias o nuestro viejo hombre nos lleva a dudar, a tener miedo, nos lleva a desconfiar, ¿no? de Dios? También en la forma de relacionarnos con otros. El Espíritu Santo nos lleva a amar a los demás, aunque nos sea difícil, aunque nos cueste, tener paciencia, o nos lleva a el egoísmo, a los celos, que es la naturaleza de ese viejo hombre. Pero también una tercera dimensión a la que hace fuertemente referencia estos pasajes tiene que ver con nuestras maneras de actuar en lo privado, ¿no? Cómo el viejo hombre tiende al pecado, ¿no? En nuestra vida, en lo privado, cuando nadie nos ve, y cómo el obrar del Espíritu Santo nos lleva a una vida en santidad, y cómo esas cuestiones entran también en tensión, ¿no? Teniendo estas ideas y estos planos presentes, es importante que sigamos reflexionando sobre este tema, ¿no? Esta cuestión de la lucha interna que está en nosotros. En este sentido, hay otro pasaje que está en Romanos, ¿sí? Romanos 7, desde el versículo 15 al versículo 25, Romanos 7, capítulo 7, versículo 15 al 25, dice, el apóstol Pablo está diciendo, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, ¿no? Pablo da cuenta en estos pasajes, ahora seguimos leyendo, pero Pablo nos va a dar cuenta en estos pasajes de esta lucha interna, ¿no? De esta tensión que aún siendo creyentes continúa viviendo en nosotros, ¿no? Esta tensión que decíamos entre el viejo hombre y el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sigue Pablo diciendo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. ¿Sí? En este doble sentido, quiero hacer lo correcto, pero no puedo hacerlo. Quiero hacer lo bueno, ¿sí? Pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida.
que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? ¿No? Ahí Pablo nos plantea un escenario, es el escenario de esta lucha interior, ¿no? De esta lucha entre estas dos naturalezas. Una naturaleza que nos lleva a alejarnos de Dios, a tener miradas, pensamientos, actitudes que están fuera de lo que Dios quiere, y aquello que el obrar del Espíritu produce en nuestras vidas. Pablo termina diciendo: ¿quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Pero miren cómo sigue: gracias a Dios, dice, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Solo a través del poder de Dios, de este poder transformador de Dios, es que podemos hacer frente a nuestra naturaleza pecaminosa. No es por nuestras propias fuerzas, sino que en nuestra propia naturaleza está pecar y alejarnos de Dios. Pero si dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él es quien puede, ¿no?, transformarnos y hacernos mirar la vida y actuar de otras maneras distintas a la de nuestra naturaleza. Yo pensaba en las palabras de Jesús, ¿no? Cuando Él decía en el marco del Sermón del Monte, y les advertía a quienes lo estaban escuchando respecto de aquellos que creían en Dios y aquellos que no, y cómo identificar estos falsos profetas. Y Jesús les decía: por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Acaso de un árbol malo puede salir un fruto bueno? Si nosotros somos de Dios, si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que dejar obrar al Espíritu en nuestras vidas, ¿no? Como para que de este árbol bueno transformado por el Espíritu Santo, este hombre nacido de nuevo, brote un fruto, ¿no?, que esté de acuerdo con esa vida y con el obrar del Espíritu Santo y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Para ir cerrando, ¿no?, en esta clave de poder seguir reflexionando respecto de nuestra lucha interna, me parecía interesante retomar el pasaje de Gálatas 5, del 16 al 26. Gálatas 5, del 16 al 26 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Sí, a esto va apuntada, ¿sí?, la cuestión que tenemos, que quería que pensemos en el día de hoy, ¿no?, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Dice entonces, sigue el pasaje: no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Seguimos hablando de esta lucha interna, de deseos de nuestro corazón de seguir a Dios, que nos lo pone el Espíritu Santo en nuestra vida, y de los deseos de la carne que aparecen y que entran en contradicción. Sigue Pablo diciendo: estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa nos lleva a estos resultados, a estas acciones: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, ¿sí?,
La clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y acá Pablo diferencia, ¿no? Lo que produce persistir en estos deseos de la carne, en nuestra vieja naturaleza, que nos llevan a obrar y hacer las cosas que Dios no quiere para nuestras vidas, y el fruto que produce el Espíritu, ¿no? El fruto en tanto el resultado que produce el obrar, el dejar obrar el Espíritu en nuestras vidas. Y acá habla de un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen que ver con nuestra manera de mirar la vida, que tienen que ver con nuestra manera de tratar a los demás, de relacionarnos con los demás y de nuestra manera de obrar en privado. El fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor, es alegría, es gozo, ¿no? Es paz. Paz, una paz que sobrepasa las situaciones, aunque estemos pasando situaciones difíciles, el Espíritu nos da paz, ¿no? Nos da tranquilidad, nos llena de gentileza, de bondad, de querer hacer lo que Dios quiere, de fe, de fidelidad, nos llena de humildad, ¿no? En este mundo tan egoísta, tan centrado en los deseos de cada uno, la humildad y también el control propio son características y cuestiones que Dios puede generar en nuestras vidas. Sigamos reflexionando en todo esto, pidámosle a Dios que nos siga ayudando a dejar obrar a su Espíritu Santo, que podamos dejarlo a Él, que nos llene y que podamos hacer que el obrar del Espíritu Santo sea grande en cada una de nuestras vidas. Gracias y esperemos poder seguir tomando este desafío, tanto de manera individual como también como iglesia, animarnos unos a otros en esta día a día, ¿no? En esta cuestión que, tal como surge de estos pasajes, no es algo que se decide una vez y ya es así para siempre, sino que es una lucha constante a la que tenemos que dar batalla y a la que le podemos dar batalla también en compañía de los demás y en la comunión con los hermanos. Así que bueno, seguimos orando y seguimos aprendiendo de todas las cosas que Dios tiene para nosotros en su palabra.